Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo en la naturaleza. Hoy estamos con el doctor Miguel Ángel Gómez Garza y el tema es vida silvestre en Nuevo León. Para todos aquellos compañeros pues que les gusta, así como nosotros, andar en la naturaleza y ir caminando entre los cerros y los valles y las montañas altas y las bajas y todas, pues para darnos cuenta de que pues esas plantas que vemos tienen nombre, de que esos animales que vemos tienen nombre, los insectos, las aves, todo en realidad pues está ya mapeado y pues ahora nos acompaña un experto que nos viene también a darnos una introducción de algunos de estos especímenes muy propios de la región para que también generemos identidad con ellos. Buenas, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, pues dale, adelante. ¿Perdón? Adelante, dale. Vemos tu Muchas gracias. pantalla, vemos ahí una especie de ave colorida, así que pues te escuchamos. Muy bien, pues antes que nada, ¿verdad? Me presento, Miguel Ángel Gómez Garza, soy originario de aquí de Monterrey toda la vida, ¿verdad? He tenido oportunidad de viajar por toda la República y por muchos países en el extranjero, enfocándome siempre en mis viajes a pues la apreciación de la naturaleza, ¿no? De la vida silvestre, ¿no? Tanto plantas como animales. Soy maestro de la materia de medicina de fauna silvestre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UANL. Es en este lugar donde yo obtuve mi doctorado, ¿verdad? Enfocado al tema de los citácidos, enfermedades de los citácidos, así como evolución y ecología de este grupo de aves. Pues en esta ocasión, ¿verdad? Juan me pidió que hablara sobre la vida silvestre de Nuevo León. Como ustedes han de saber, ¿verdad? Pues es bien complicado que en una hora podamos abarcar todos los grupos de vertebrados e invertebrados que existen en el estado de Nuevo León. Como bien saben ustedes, tenemos una riqueza natural increíble que a veces no valoramos, ¿verdad? Y realmente es muy difícil. Esta es una perspectiva general de lo que tenemos, de las especialidades que tenemos en el estado de Nuevo León, por lo cual tenemos que siempre sentirnos orgullosos de tener esta riqueza, ¿verdad? Como mexicanos y particularmente hoy como neoloneses, vamos a platicar, como les digo, un panorama general. Si dentro de lo que veamos en el transcurso de la próxima hora hay un tema que a ustedes les llame particularmente la atención, con mucho gusto en una plática posterior podemos hablar en específico, pues no sé, de los árboles o los peces o de lo que ustedes consideren interesante, ¿no? Entonces vamos a principiar con esta presentación que les hice para tener esta perspectiva general de lo que les estoy hablando, ¿verdad? México, como ustedes bien saben, es un país megadiverso. Es uno de los 4 países con mayor diversidad biológica en el mundo, a la par con Brasil, Colombia e Indonesia. Esto es mucho decir, se dice fácil, pero imagínense ser uno de los países que tiene más riqueza de animales y de plantas en todo el planeta Tierra, ¿verdad? Somos privilegiados en muchos aspectos, los mexicanos, en muchos aspectos, y uno de esos aspectos es precisamente la diversidad biológica que podemos presumir en donde estemos siempre, ¿verdad? Y con tan solo el 1.4 de la superficie total de la Tierra que ocupa México, tenemos entre el 10 y el 12% de todas las especies conocidas. Imagínense, el 10, el 12% de todos los animales y plantas que hay en la Tierra, aquí están, aquí los tenemos nosotros, ¿no? A veces, pues no lo valoramos, la realidad de las cosas, la mayoría de los neoloneses no nos detenemos a pensar en esto, los mexicanos en general tampoco valoramos muchas veces las cosas, la riqueza biológica que tenemos, pero les reitero que es algo por lo cual tenemos que sentirnos siempre muy orgullosos. Y una de las razones por las cuales somos tan ricos en flora y fauna es precisamente por el tipo de medio ambiente que tenemos en el país, ¿verdad? Tenemos
zonas al nivel del mar. Tenemos montañas superior a los, aquí puse 4, pero superior a los 5,000 metros sobre el nivel del mar, varios picos donde hay nieve perpetua en el país, como el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, que también tiene nieve prácticamente todo el año, ¿verdad? Y eso provoca que tengamos una amplia variedad de flora y fauna, ¿sí? Y para dar un ejemplo de lo que estamos hablando, de las 10,500 especies de aves que existen en el planeta, ¿verdad? 1,100 habitan en territorio mexicano, o sea, cerca del 11% del total mundial. Esto significa que tenemos más especies de aves que todo Estados Unidos y Canadá juntos. Imagínense, más que todo Estados Unidos y Canadá juntos. ¿Sí? Ellos andan como en 700 entre los dos países, nosotros 1,110, 1,100 especies distintas tan solo en ese grupo. Y entre las aves, precisamente, tenemos también muchas especies endémicas. ¿Qué significa? ¿Qué significa una especie endémica? A ver, alguno de ustedes nos puede decir qué significa el término? ¿Por qué es endémico? Que es propio de esa región, que Exacto. es solamente de allí. En este caso de este país, ¿verdad? De México. Este pajarito que tenemos aquí, igual que otras 199 por lo menos más especies de aves, son endémicas del país. No existen ni en Guatemala, ni en Texas, ni en ningún otro lugar del mundo más que en nuestro país, ¿verdad? Oye, ¿podemos usar el término nativo también o es diferente endémico y nativo? Nativo es diferente porque nativo podemos tener, por ejemplo, el oso negro es nativo, ¿verdad? Pero también es nativo de Estados Unidos y de Canadá, ¿verdad? Entonces, sí es una especie nativa, definitivamente, ¿verdad? Pero no es endémica porque compartimos la especie con otros países, ¿verdad? En este caso, los endemismos son únicos, ¿verdad? El pajarito que ustedes están viendo aquí, que a veces lo traen los pajareros en sus jaulas en venta, son únicos. Si uno ve uno de estos en un zoológico o en un criadero en Alemania o en cualquier país, ¿verdad? Vamos a tener la absoluta certeza de que ese animalito viene de nuestro país, ¿verdad? Viene de México. Entonces, eso es la definición propia del término endémico. Y fíjense ustedes que en Nuevo León, ya hablando más específicamente del estado de Nuevo León, nosotros contamos con 419 especies registradas hasta el momento de aves, de acuerdo a la última publicación que toca el tema, ¿verdad? 419. Sin embargo, hay muchas especies que aparecen, pues les puedo decir que casi día a día, ¿no? Animales que generalmente no están, o sea, no son especie común, no están registradas en las listas que les menciono, pero que existen. Y una prueba de esto es este cojolite, ¿verdad? Es un ave muy grande, del tamaño casi de un pavo, ¿verdad? Yo tomé esta fotografía aquí en la zona donde yo vivo, en la colonia Olinalá, y es un ave, una ave muy grande que, como pueden ver ustedes en este mapa, no está registrada para Nuevo León, ¿sí? Wow. Entonces, este número que les acabo de mencionar, 419 especies distintas en Nuevo León, por lo menos ya tiene uno más, ¿verdad? Ese registro que yo tengo y con comprobación fotográfica, ¿verdad? 420 especies distintas de aves, y se los pongo solamente como un ejemplo de la gran diversidad de fauna y flora que nosotros tenemos, ¿verdad? Oye, una duda rápida. ¿Esos son movimientos normales de las especies? O sea, ¿por la vegetación, por el clima? Hay muchas razones por las cuales se movilizan, se expanden, ¿verdad? Una de ellas puede ser que pues son exitosas, ¿verdad? Y buscan otros nuevos lugares para colonizar, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en lo que acabas de mencionar, Juan, el coyote es un ejemplo que podemos mencionar. El coyote no es un animal que está en peligro de extinción, es un animal que tiene poblaciones bastante grandes, bastante abundantes, ¿verdad?
y que vive en un hábitat pues muy parecido aquí a lo que tenemos en el norte del estado, en el matorral, este animal, el coyote, evita las selvas, evita los bosques cerrados de mucha vegetación. Al contrario, por ejemplo, esta fotografía que están viendo ustedes aquí no es el ambiente propicio de los coyotes, ¿verdad? Les gusta más un lugar con matorral, con una vegetación más escasa, ¿verdad? Bueno, pues la deforestación que hay en otras partes del sur del país provoca que el coyote se esté expandiendo. Antes no había coyotes en algunos estados del sur de México, ¿no? Pero ahora con la tala indebida de los ecosistemas, de los bosques que se están perdiendo muchas veces, ¿verdad? El coyote tiene una nueva opción para vivir y se han desplazado a lugares en donde antes no existían. Entonces, las especies en un momento dado se mueven, a veces tardan muchos años en establecerse en un lugar, ¿verdad? Pero no hay nada escrito, esto es muy variable, ¿verdad? Y puede haber siempre muchos cambios. Un lugar del cual nos debemos de sentir también muy orgullosos es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que fue creado en época de Lázaro Cárdenas en 1939 y que cuenta con 177,000 y fracción de hectáreas, ¿verdad? Es una extensión muy grande. Desafortunadamente, no es un parque que se pueda conservar al 100 porque hay muchos asentamientos humanos dentro del Parque Nacional Cumbres, ¿verdad? Pero cuando menos hay una legislación que protege las especies y de flora y fauna que viven en este lugar. El parque es importantísimo, el Parque Nacional Cumbres es importantísimo. No escuché, ¿es una pregunta? No, se conectó alguien, pero ya puso mute. Muy bien. Les comentaba que el parque es muy importante para Nuevo León porque se dice que más del 60% del agua que consumimos en el área metropolitana de Monterrey proviene de los acúmulos provocados por las lluvias en estos parajes, ¿verdad? Obviamente se absorbe y hay corrientes subterráneas en donde se extrae el agua que nosotros consumimos, ¿no? De ahí la importancia de la conservación de los bosques y de la Sierra Madre en particular, ¿verdad? Es muy importante conservarla. Más del 90% de la población del estado de Nuevo León, de la población humana, vive en Monterrey, ¿verdad? Es una ciudad, pues me imagino yo que muy problemática pues, para todo, para gobernar, para abastecer, para coordinar el tráfico. Ustedes saben la contaminación atmosférica que tenemos, etcétera. Es una ciudad complicada, rodeada de montañas, lo cual complica un poco también la renovación del aire, y ese es otro tema, ¿verdad? Pero volviendo a la cuestión de flora y fauna, ¿qué tenemos en Nuevo León? ¿Qué especies tenemos de las cuales nos podemos sentir orgullosos de tenerlas? Y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de conservarlas. En mamíferos, en el tema de mamíferos, tenemos en particular, ¿verdad? Bueno, tenemos muchas especies que compartimos con otros estados, pero hay algunas cosas que podemos destacar de los mamíferos, como el oso negro. ¿Por qué el oso negro? No obstante que les acabo de mencionar que existe el oso negro en Canadá y en Estados Unidos, pero la población de la Sierra Madre Oriental que cruza Nuevo León de osos negros es una subespecie distinta a la que hay en otros lugares de Estados Unidos y Canadá y distinta a la que hay en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua y Sonora y en esas zonas de Durango. Son subespecies distintas. La subespecie que hay en Nuevo León, que es la Ursus americanus eremicus, es ligeramente más pequeña, tiene algunas modificaciones anatómicas también y genéticamente es distinto. Por eso no es adecuado mover osos de un lugar a otro porque se pierde la pureza de la subespecie, ¿no? Entonces, es una subespecie casi endémica del estado. También hay en Coahuila, también en Tamaulipas, pero es un animal muy representativo y hoy en día sabemos que la población de osos negros
afortunadamente está muy estable, está bastante estable, es una especie protegida dentro de la norma oficial mexicana de 059-210 y obviamente no hay una caza con Z, no hay una cacería, mejor dicho, de este oso permitida, legal, ¿verdad? Está totalmente prohibida su caza, su aprovechamiento, pero aquí fíjense que hace unos años, ¿verdad? Pocos años, 10, 20, 30 años, era dificilísimo ver osos. O sea, la población de osos había disminuido mucho y era relativamente común. Cuando yo estaba de estudiante, me acuerdo en veterinaria, pues no era raro que alguien contara, ¿verdad? Que el fin de semana se habían topado con un oso en X lugar y siempre el que trajera arma, ¿verdad? El instinto, ¿verdad? Era en ese entonces de tumbar al oso, de, de, de matarlo, de secar la piel. Recuerdo un amigo de los riquillos del salón que se atrevió a hacer unos tapetes para su Mustang con una piel de oso. Imagínense, y eso no era mal visto en ese entonces, ¿verdad? Hoy en día alguien que le trate de hacer daño a un oso, pues nos le echamos todos encima, ¿verdad? Y ese celo que tenemos ahora que espero que no sea una moda pasajera, sino que verdaderamente los regiomontanos estamos dándonos cuenta de la importancia de conservar, ¿verdad? Entonces, la población de osos se ha recuperado, ¿verdad? Ya los tenemos rondando prácticamente ya las zonas urbanas, como ustedes saben, y no solo es un motivo para sentirnos orgullosos, pero también es un motivo, una responsabilidad muy fuerte su conservación. Cada oso que existe lo tenemos que cuidar, como, ya no solo como especie, sino también como individuo, ¿verdad? O sea, no podemos permitir, a veces el gobierno toma decisiones de trasladar osos, por ejemplo, uno de estos se lo llevaron a Chihuahua, la cosa más absurda que pudieron hacer el año pasado, ¿verdad? Y para evitar que se mezclaran las subespecies, ya habían dado la orden que se lo iban a Chihuahua y para no rajarse, perdónenme la expresión, pero para no rajarse de la orden, lo castraron, imagínense, ¿verdad? Hay un proceso penal abierto ahorita contra los responsables, ¿verdad? Porque esas cosas no deben de pasar. Es el mamífero más grande y más pesado que tenemos en el estado, pero también el estado de Nuevo León, ¿verdad? Es el hábitat del puma, ¿verdad? Del jaguar, que es el felino más grande del continente americano, ¿verdad? Y del ocelote, y del lince, y del jaguarundi, y del margay ocasionalmente se han visto también, ¿verdad? Tenemos una cantidad de felinos grande, pero son animales, como ustedes saben, de hábitos crepusculares y nocturnos y es muy complicado, muy difícil verlos, ¿verdad? Pero ahí están, no hay duda. Últimamente se están utilizando cámaras trampa, ¿verdad? Y es la manera de estar plenamente seguros de que los animales están presentes, están ahí. ¿Qué otras cosas tenemos en el estado? ¿Qué otros animales mamíferos tenemos en el estado que son importantes? Pues el perrito de las praderas, tal vez, el perrito de la pradera tal vez sea la especie más de hábitat más restringido, lo tenemos nada más en el sur del estado, ¿verdad? Esta especie, porque hay otra especie que es muy abundante en Chihuahua y su hábitat se extiende hacia los estados del norte de Estados Unidos, hacia Arizona, Nuevo México, creo que hasta Utah llega, hasta el norte de Nevada. Tiene un rango muy amplio, el Cynomys ludovicianus, pero el Cynomys mexicanus existe solamente en Nuevo León y los límites del estado de Coahuila, ¿verdad? Es donde está presente el Cynomys mexicanus. Es un animal bastante raro ya como especie hoy en día que desafortunadamente compite con la agricultura, ¿verdad? Al perrito de la pradera, ellos hacen su hábitat libre de malezas que puedan luego estorbar al vigilar que los depredadores se acerquen, por ejemplo, entonces pelan el lugar donde están. Entonces, pues imagínense, en Galeana la gente tiene papas, ¿verdad? En producción, ¿verdad? Y los perritos llegan y rompen ahí con el cultivo de la papa, lo destruyen, ¿verdad? Entonces, pues los envenenan y hay una lucha constante, ¿verdad? Hacen falta lugares en donde los perritos puedan ser conservados, en donde no haya competencia, ¿verdad? En donde no haya competencia con
la agricultura, ¿verdad? Esto pasa hoy en día, es un problema, como les digo, es una especie bastante importante biológicamente, científicamente. La conservación depende de los neoloneses de esta especie, ¿verdad? Hay otras especies de mamíferos más comunes, más abundantes, el tlacuache, ¿verdad? Que es una de las 8 especies de marsupiales que existen en México. Hay 8 especies, hay 7 especies más en otros estados del sur de México, pero el que tenemos aquí pues es un animal bastante común, no está en peligro de extinción, muy abundante, no se diga en Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Su rango se extiende todavía más al sur y estamos aprendiendo a convivir con los animales. Todavía la gente los ve como ratas gigantes y con cierto recelo, etcétera, ¿no? Pues es un animal muy común. Los mapaches, que cada vez también, gracias al cambio de mentalidad de la gente, que ahora vemos a los animales con más cariño, con más aprecio, ¿verdad? Pues cada vez se están viendo más seguido en las zonas urbanas, ¿no? Los coatíes igual, ¿verdad? Uno va a Chipinque y es un hecho que se va a encontrar con coatíes en Cerro La Silla, ¿verdad? Y la gente desafortunadamente los está acostumbrando a comer de alimento humano, dulces, etcétera. Y eso es un daño que les estamos haciendo porque los estamos habituando, ¿verdad? A los humanos. Muy comúnmente hay gente mordida por coatíes que no con un afán de agresión, ¿verdad? Pero simplemente al tratar de darle alimento de la mano para la foto, ¿verdad? Pues el coatí no distingue los dedos de algo que no se pueda comer, ¿verdad? Entonces tira la mordida y una mordida de un animal silvestre, sea un tlacuache, sea un mapache, sea un coatí, ¿verdad? Para acá vamos es importante que reciba atención médica y obviamente esto implica también la vacunación antirrábica, ¿no? Porque son animales que pudieran ser portadores de la rabia. Entonces hay que tratar de no interactuar con ellos de una manera cercana, ¿verdad? De respetarlos, apreciarlos, disfrutar su presencia, ¿verdad? Es un agasajo poder ir a un paraje y que anden ahí los animales, ¿verdad? Eso no se veía en décadas anteriores, ¿verdad? Lo estamos volviendo a ver como seguramente lo vieron nuestros ancestros, ¿verdad? Así fue la relación. Pero les repito, tenemos que ser bien cuidadosos para poder vivir en armonía con estos animales tan interesantes, ¿verdad? Ok, continuando con el tema, vamos a tener que pasar, vamos a irnos relativamente a prisa porque pues tenemos nada más una hora, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora de las especialidades. Al rato, si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto, de lo que ya hablamos o lo que sea, ¿no? Las especialidades en aves, pues tenemos cosas muy importantes y muy interesantes en el tema de las aves y una de ellas es esta guacamaya serrana, ¿verdad? Que les pongo aquí una fotografía, cuyo hábitat único mundial es la Sierra Madre Oriental a su paso por Nuevo León. Tiene desplazamientos también muy pequeños a una pequeña porción de Coahuila, una pequeña porción de Tamaulipas, pero es un animal que tenemos que tenerlo tan presente y pelear por su conservación, porque el 90%, más del 90% de su hábitat es la Sierra Madre Oriental de Nuevo León. ¿Sí? En ningún otro lugar del mundo. Es el género de citácidos, o sea, el grupo de los guacamayas, pericos, loros, etcétera, que vive más al norte de todo el continente americano. Ustedes saben que en la Amazonía y todas las zonas de Centroamérica, incluso el sur de México, Chiapas, hay muchas especies distintas de loros, ¿verdad? Pero el más norteño de todos, ya de aquí para arriba ya no hay ningún loro. Ya. Los americanos, los canadienses no tienen especies de loros. Nosotros tenemos la más norteña de todas, que se llama guacamaya serrana, Rincosita terrici es el nombre científico. Hay quien le dice cotorra serrana, pero los cotorros es otro grupo de aves muy distintas. Es una adaptación sorprendente. Esta especie realmente sus ancestros fueron guacamayas de las tropicales grandes de cola larga, ¿verdad? Pero al conquistar un hábitat pues tan difícil para un ave de este tipo, ¿verdad? Como es el bosque de pino encino de la Sierra de Nuevo León,
pues perdió su cola larga en el transcurso de su carrera evolutiva, ¿verdad? Su cara desnuda que tienen las guacamayas tropicales. ¿Por qué tienen la cara desnuda las guacamayas? ¿Por qué no tienen plumas en las mejillas las guacamayas del sur de México y de la Amazonía, de Sudamérica? Pues porque en las frutas tropicales son muy acuosas. Imagínense un animal metiendo la cara en una papaya, ¿verdad? Pues la sacaría toda llena de jugo de la papaya, ¿verdad? En el caso de las guacamayas, de las guacamayas serranas, al vivir en un hábitat templado, frío en invierno, ¿verdad? Volvieron a aparecer las plumas en la cara, ¿verdad? El pico es extremadamente duro, ¿verdad? Muy, muy duro y con el objetivo de poder quebrar y aprovechar su principal alimento, que es los piñones, las semillas de pino. Fíjense qué finas nos salieron, ¿verdad? ¿Cuánto está el kilo de piñón? Bueno, pues la comida que ellas consumen, ¿verdad? El piñón es su principal alimento. También comen un poco de bellota, de encino, ¿verdad? Y algunos brotes tiernos de diferentes especies de coníferas, de árboles de la Sierra Madre Oriental. Viven en un hábitat único, ¿verdad? Que a veces es húmedo, neblinoso, en invierno puede haber nevadas, como ustedes saben, ¿verdad? Y ese es el hábitat de este ave tan especial y tan espectacular. Y hablando de su alimentación, fíjense, curiosamente muy pocos neoloneses saben, conocen la historia de este pájaro, la importancia de esta ave, ¿verdad? A veces le dedicamos más tiempo a otro tipo de animales que no son tan importantes para Nuevo León, pero este que está más relacionado que el cabrito y que el machacado con el estado, poca gente lo conoce, fíjense. Como les mencionaba hace rato, su principal alimento son las semillas de los pinos y para eso Nuevo León, olvídense, somos la cabeza mundial, fíjense, la cabeza mundial en pinos. En toda Europa, incluyendo los bosques nórdicos y todo lo que sabemos, los bosques allá, Siberia y todo lo que ustedes quieran, hay 11 especies distintas de pinos. En toda Europa, Nuevo León tiene 19 especies distintas de pinos. Es algo que tenemos que sentirnos súper orgullosos. 19 especies en un solo estado, nadie más en todo México tiene tantas especies. Hay una teoría de que el género Pinus se originó aquí en nuestra Sierra Madre Oriental, ¿verdad? Y de ahí se diversificó por Norteamérica, perdón, por el hemisferio norte, que es donde están los pinos, ¿no? Tenemos más pinos que Estados Unidos y más pinos que Canadá y más pinos que Europa, ¿no? Entonces, es algo por lo cual debemos sentirnos muy orgullosos. Aclaro que la guacamaya serrana, de la que estamos hablando, que aquí la podemos ver en la foto de la izquierda, ¿verdad? Nada tiene que ver con el loro de frente roja o cotorro o perico de frente roja que anda en la Alameda y anda en la ciudad, ¿verdad? Este es un ave también muy importante, pero es de tierra baja. Esto no sube a la montaña y este no baja de las montañas. Nunca lo vamos a ver abajo, ¿verdad? Esto es un animal del bosque, ¿no? de la zona de la sierra, ¿no? Y nunca se van a encontrar estos por el hábitat tan distinto. Uno con el pico muy negro y con la frente color marrón, es precioso esta ave, ¿verdad? Y el de la Alameda, ¿verdad? Es todo verde con el pico amarillo, ¿verdad? Y la frente roja, ¿sí? Le he dedicado muchos años a esta especie, conozco bien dónde están, dónde anidan, cuántos animales hay en el estado. Yo calculo que hay alrededor de 1000, lo cual es una población muy pequeña, ¿verdad? Pero podríamos decir que está estable mientras no se altere su hábitat. Desafortunadamente este año tuvimos uno de los incendios más grandes de bosque que se recuerden en los últimos años, ¿verdad? Desde el 98, si no me equivoco, en el 98 hubo un incendio también de proporciones similares, ¿verdad? Y fuera de esos dos incendios, yo creo que son los más grandes que han afectado el estado de Nuevo León, ¿verdad? Por lo menos en tiempos históricos, ¿no? Son aves que no se van a otro lado, ¿verdad? Tienen su hábitat único aquí en Nuevo León,
Por lo tanto, es imprescindible cuidarlas y apreciarlas, valorarlas, ¿verdad? A diferencia de todos los demás loros que hay en el mundo, ¿verdad? Las guacamayas serranas no anidan en los troncos huecos de los árboles. ¿Dónde anidan las guacamayas serranas? En relices de piedra, en huecos en la piedra. Fíjense ustedes, ahí es el hábitat, es donde ellas, en estos huecos, en las paredes de piedra, tenemos varios en el municipio de Santiago, Nuevo León, es donde más están, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, aquí hay otra fotografía donde creo que se aprecia mejor. En estas paredes, o sea, no hay depredación humana. ¿Quién se va a trepar aquí? Luego, no está luego el nido. Tendríamos que prácticamente quebrar piedra para llegar 2-3 metros de profundidad y poder extraer ahí un polluelo. Por ese motivo, este animal no ha entrado nunca al tráfico de especies. No lo tenemos en cautiverio prácticamente en ningún zoológico del mundo, ¿verdad? Es una especie bastante rara que debe conservarse. ¿Por qué debe conservarse? Pues porque tienen una función biológica importante. Es un ave que, como pueden ver en esta fotografía que tomé aquí en Santiago, no se aprecia bien, está pequeña la foto, pero cuando yo me acerqué al grupo de guacamayas serranas que estaba ahí observando con binoculares, quise tomar una fotografía. Ellas volaron medio un poco asustadas, no asustadas, pero a manera de precaución se quisieron alejar de mí. Y miren cómo al volar dejaron caer las piñas con los piñones que estaban consumiendo. Y esta es precisamente la importancia de la especie, la función, como todas las especies que existen, ¿verdad? Tienen una función en el medio ambiente y la de ellas es la dispersión de semillas. Se llevan las piñas, las trasladan a otro bosque más lejano. Ahí obviamente no todos los piñones son aprovechados. La piña puede tener 10 piñones o 15, ¿verdad? Se caen unos y ahí sale otro pino, ¿verdad? Y esta función la llevan haciendo milenios, ¿verdad? Milenios. ¿Qué pasa si las quitamos, verdad? Pues el bosque se empieza a deteriorar, se empieza a perder, ¿verdad? Deja de crecer. De ahí la importancia de conservar especies como estas. Miren otra foto de otro paraje que está muy cerca de la laguna de Sánchez, que yo trato siempre de despistar a la gente. Sobre todo es muy importante que los comerciantes de aves, los pajareros, ¿verdad?, no se enteren dónde están, porque pues son capaces de poner redes y tratar de capturar algunas, ¿verdad? Y poner a la venta, lo cual no sería nada adecuado. Pero afortunadamente no se ha dado esto. Este animal no ha entrado al comercio. Aquí podemos ver, apenas se ve, pero es un hoyo de piedra donde hay una pareja de guacamayas ahí con nidos. Es muy fácil cuando uno se pasa un buen rato ahí. Sale el macho a buscar comida y cuando regresa el pollo se da cuenta y empieza a hacer un sonido muy característico que uno puede escuchar desde abajo, ¿verdad? A diferencia de otras especies de aves, de todas las demás especies, de hecho, de aves, ¿cuándo se reproducen las aves? ¿Quién me dice cuándo es la estación de reproducción de las aves? Primavera, verano, ¿verdad? Es cuando todas las aves se reproducen. Pues las guacamayas serranas de Nuevo León no se reproducen ni en primavera ni en verano, sino en otoño. ¿Por qué en otoño? Pues es cuando están los piñones, ¿verdad? Cuando hay abundancia de piñones, el piñón está nuevo, está fresco, ¿verdad? Y es cuando ellas disponen más comida para sus polluelos. Generalmente tienen 2 polluelos por cada nido, por cada año, ¿verdad? Las parejas son de por vida, son monógamas, ¿verdad? Entonces, ¿Cuánto tarda la apertura del huevo? 26 días. O sea, ahorita en estas fechas habría polluelo. Ahorita están incubando. Ahorita están incubando. ¿Verdad? Es una muy interesante. Yo, como les decía, he dedicado mucho tiempo a su estudio, ¿verdad? Y no acaba uno de sorprenderse. Yo tengo un libro, ¿verdad? Que se llama Loros de México, Historia Natural, que es en donde narro con mucho detalle, ¿verdad? Toda la historia natural, no solo de esta especie, sino de todas las especies de citácidos que existen en el país.
como les digo, en particular, esta especie en particular es muy importante, ¿no? Otra de las especialidades en aves del estado de Nuevo León, el pinzón gorra rojiza, el Atlapetes pileatus, también es casi endémico del estado. Hay desplazamientos a los alrededores, pero es un ave bastante raro. Yo he tenido amigos que vienen de California, que vienen de otros lados de Estados Unidos, nada más para ver este pajarito, nada más para eso. Y a veces pasan días y no sale, ¿verdad? Hasta que por fin sale y ese mismo día toman el avión de regreso a su lugar, ¿verdad? Hay una afición muy fuerte por ver especies raras, ¿verdad? El cardenal serrano, pues ustedes saben, tenemos el cardenal común, ¿verdad? Que ni les puse foto porque pues, todos lo conocemos, es el que tiene copete rojo, ¿verdad? Que lo tenemos en tierra baja, pero en la sierra tenemos este cardenal de la sierra. El macho es rojo, la hembra es verdosa, verde amarillenta, ¿verdad? Es un pájaro muy interesante que es también prácticamente es endémico de nuestra zona aquí en el noreste de México. Un pájaro digno de buscar y de observar, lo pueden ver en la zona de la cola caballo, por ejemplo. Ahí un día llévense binoculares y sean pacientes, ¿verdad? Y va a aparecer el pajarito este. Créanme, son especies que valen mucho, porque los leoneses a veces las pasamos desapercibidas y es tan raro que venga gente de otro lugar del mundo a verlas y nosotros aquí ni sabemos siquiera que existe. Miren, el pájaro reloj, el Momotus, que tenemos en esta foto, también es un pájaro grande, muy grande, que también lo tenemos. Acabo de tomar una foto yo, esta foto no es mía, pero casi todas las fotos que les estoy presentando son mías, pero esta no porque mi foto está muy oscura, pero es un ave que la pueden ver en la estanzuela, este pájaro, fíjense, anida en barranquitos, no anida en los árboles, sino en barranquitos de tierra. Ahí se mete a incubar en primavera, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Una rapaz también muy interesante, tropical, el halcón selvático de collar, también es una especie relativamente nueva para el estado, hasta fechas muy recientes ha estado apareciéndose en nuestro estado. Yo la he visto aquí en la zona de la sierra y también en la zona de la Estanzuela, que es un parque muy interesante para observar aves. Para hacerlo, generalmente tiene uno que madrugar ahí, llegar casi a oscuras, ¿verdad? Y pedir permiso para entrar, porque el parque lo abren más tarde. Pero cuando va uno con ese motivo, por una razón específica, es posible que nos lo abran más temprano, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene uno chance de avisar, ¿verdad? De que va a ir uno a buscar a ver aves, ¿verdad? Entonces hay oportunidad de ver estos animales tan interesantes. Otra especie presente en el estado de Nuevo León, pues es el águila de la bandera, el águila real, ¿verdad? Este animal lo tenemos al sur del estado, particularmente en Galeana, en esa zona. También podría ser Mieri Noriega, Aramberri, podría ser, ¿verdad? Le gusta combinar, son aves que se desplazan a una velocidad sorprendente, ¿verdad? Entonces viven en el bosque, pero cazan en la parte baja. Los perritos de las praderas es uno de sus principales alimentos, por cierto, ¿verdad? Pero también cazan mucho conejo y liebre. Ese tipo de animales es su alimentación. Son las águilas más grandes, ¿verdad? Son animales muy grandes. Pues una garra de un águila pues es prácticamente del tamaño de una garra, de una mano humana, ¿verdad? Entonces, son animales muy majestuosos. Desafortunadamente sus poblaciones han bajado porque pues, la gente, ya saben, últimamente ya no, pero antes decían que se comían a los cabritos, lo cual es muy poco probable, ¿verdad? Y les disparaban, ¿verdad? Les disparaban hasta que su población bajó muchísimo, ¿verdad? Pero verdaderamente es un animal del cual también nos tenemos que sentir orgullosos los neoloneses que tenemos el águila de la bandera en nuestro estado. De San Luis Potosí para abajo no hay águilas reales, ¿eh? Las águilas reales están al norte del estado, ¿eh? Lo que se dice de la leyenda del águila devorando una serpiente en lo que hoy es la zona de la Ciudad de México, es muy poco probable que la especie haya sido un águila real, ¿eh? Porque en primer lugar, su distribución no es esa, ¿verdad? Y en segundo lugar, generalmente no cazan serpientes, cazan animales como los acabo de mencionar, conejos, liebres. Pero es lo de menos, ¿verdad? Lo bonito es la leyenda y el folclore y todo
hay alrededor y, por supuesto, nuestra bandera, ¿no? Ok, entonces tenemos que irnos más adelante. Se pasa el tiempo volando cuando uno habla de animales. Son las 6:47. Tenemos también especialidades en reptiles y anfibios, de los cuales podemos presumir. Esta es una lagartija muy interesante que tenemos en la Sierra Madre, ¿verdad? Es un Guerronotus, es una lagartija grande que tiene las extremidades anteriores y posteriores bien pequeñas y son muy largas. Esta foto la tomé aquí muy cerquita de mi casa. Parecen más serpientes que lagartijas, ¿no? Tienen las piernitas bien chiquitas, las extremidades bien pequeñas, ¿verdad? Y es también un ave, un reptil muy interesante que a los zoológicos europeos y americanos les gusta exhibir. Por supuesto que tenemos una especie de tortuga del desierto, ¿verdad? Obviamente tierra baja, estas no están en la sierra, sino en la parte baja. Es una especie que todavía es abundante, no se considera en peligro de extinción, pero sí amenazada. Hay una costumbre muy arraigada, desafortunadamente, de la gente que se las encuentra en la carretera y con la justificación de que las están rescatando, ¿verdad? Lo cual es una barbaridad, ¿verdad? Las suben al carro y se las llevan a sus casas. No están rescatando nada, al contrario, están sacando un animal de su ambiente y eso es un pecado, ¿verdad? O sea, eso es algo muy nocivo para la especie y ya no se les da la oportunidad de continuar en su ecosistema y en su hábitat, ¿verdad? Entonces, traten siempre ustedes cuando tengan oportunidades, salen mucho al campo y todo, de persuadir a la gente de una manera no agresiva, por supuesto, ¿verdad? Aunque nos sentamos ofendidos cuando alguien hace esto, ¿verdad? Pero explicarles la importancia de que los animales continúen en su hábitat, ¿verdad? Tenemos muchas otras especies. Miren, por ejemplo, esta lagartija, la Guerronotus parvus, es una lagartijita pequeña que se acaba de describir de una especie nueva que nadie sabía que existía y se acaba de describir hace un par de años, ¿verdad? El que la describió, que es un americano, ¿verdad? Le puso Guerronotus parvus. Parvus significa pequeño, ¿verdad? Y es una especie que vive aquí en el estado. Hasta ahorita no se encuentra, no lo han localizado en ningún otro estado de la República, solamente en Nuevo León. Otra especie más común, esta la encontramos en todas las zonas, incluso suburbanas a Monterrey, ¿verdad? Pero también en el campo, es esta que le llamamos lagartija. La gente del campo le dice lagartija sarnosa porque tiene las escamas muy levantadas. Obviamente no están sarnosos, ¿verdad? No me gusta usar términos despectivos con los animales porque luego la gente se hace la idea de que, ay, lagartija sarnosa, ¿quién va a cuidar, quién va a proteger una especie que se llama lagartija sarnosa? Por nadie, ¿no? Pero en cambio, miren el color turquesa tan bonito que tienen los machos en celo. Esta debería ser la lagartija turquesa y no la lagartija sarnosa, ¿verdad? Es una especie muy interesante, común, no está en peligro de extinción, pero se las menciono porque seguramente la han visto y la van a seguir viendo en sus salidas de campo. Otro animal muy interesante, lagartija de cola azul, bien qué precioso animalito, ¿verdad? Y en Nuevo León tenemos también muchas especies que ya no están, fósiles actuales. El monstruo de Arranberry, miren el tamaño y esto es real, ¿eh? Hay un esqueleto completo que se fue al Museo del Desierto. Ojalá que algún día se pueda traer a exhibir a algún museo paleontológico que algún día debe existir en Monterrey. Pero el monstruo de Arranberry, ¿verdad? Este enorme animal que se encontró su esqueleto muy completo, ¿verdad? eh, eh, Actualmente en exhibición, como les digo, en el Museo del Desierto, pues fue un animal que vivió aquí en el estado de Nuevo León. Y de igual manera se han encontrado muchas otras especies de grandes dinosaurios que habitaron aquí en nuestra zona. No se diga mamuts, ¿verdad? Los mamuts eran bastante abundantes. Hay varias especies de mamuts incluso que vivían en el estado, que ya no las tenemos, pero que vivían aquí en Nuevo León. Y hablando de reptiles, ya más aterrizadamente, más real, porque es importante el tema para ustedes que salen al campo, de ofidios o serpientes, víboras venenosas, ¿verdad? Pues menciono que son agresivas, pero solo atacan para defenderse. Esto es muy importante, ¿eh? Esa gente que dice que es que me iba siguiendo la víbora y que se me atoró en las piernas para que yo me cayera,
no le crean a esa gente, digo, tampoco la desacrediten, ¿verdad? Tampoco los hagan quedar mal, pero esas son totalmente leyendas creadas por el hombre que se quita la víbora de cascabel. Yo he conocido gente que me afirma de que según ellos lo han visto, que las víboras de cascabel se quitan las glándulas de veneno para tomar agua a la orilla del arroyo, que las dejan sobre una piedra, ¿eh? Toman el agua que porque si no se envenenan al tomar, o sea, cosas tan absurdas, ¿no? O sea, es como si nosotros nos quitáramos las glándulas salivales, o sea, pues ¿cómo nos las vamos a quitar? Eso es una cosa de cirugía, ¿verdad? O sea, no nada más así, ¿verdad? Pero la gente lo cree y lo platica, ¿verdad? Tienen las serpientes, ¿verdad? Los ofidios tienen unas fosas termosensibles para detectar a sus presas entre los ojos y la nariz, tienen unos orificios aquí, y tienen unos colmillos largos capaces de plegarse hacia el paladar cuando la boca está cerrada, ¿verdad? Esos colmillos están huecos y están comunicados con la glándula productora de veneno, que como les digo, no es otra cosa más que una glándula salival como las nuestras, pero modificada, ¿sí? El veneno de serpiente es saliva modificada, como acabo de mencionar. El sistema de inyección consta de colmillos modificados que permiten la penetración del veneno en una presa o en un depredador. Las glándulas que secretan las toxinas son una modificación de la glándula salival parótida de los vertebrados, ¿sí? La aguja, la aguja de las jeringas, ¿verdad? Su creador se basó en un colmillo de una víbora venenosa, ¿sí? De aquí viene la idea de las jeringas, ¿verdad? Que antes no existía. Y las serpientes, ¿verdad? Tienen estos colmillos conectados a sus glándulas parótidas y de esa manera inyectan el veneno. En esta foto se ve donde puedes drenar aquí una gota de veneno que dependiendo de la especie de serpiente, de víbora, ¿verdad? Es el daño que hace. En algunas partes, en algunos países de habla hispana, serpiente, el término serpiente está relacionado con los ofidios que no son venenosos y el término víbora a las que sí son venenosas, pero en nuestro país realmente se usan indistintamente serpiente y víbora para cualquier víbora, para cualquier ofidio, ¿verdad? Las mordidas, ¿verdad? De víbora, pues es algo que los que salimos al campo siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que tener la precaución, a veces usar viboreras en época donde hay más cantidad de esos animales en el campo, ¿verdad? Porque sí son capaces, ¿verdad? Sí son capaces de producir unas mordidas que pudieran llegar a ser fatales. Pero antes de hablar de eso, déjenme decirles que en Nuevo León nada más tenemos 3 serpientes que son venenosas, nada más. Esto es lo que nos tenemos que preocupar en Nuevo León. Todas las demás, que en el agua hay unas y que la chirrionera y que la víbora de uña y quién sé qué, son cuentos, ¿verdad? Hay 3 especies que son la víbora de cascabel, que todos conocemos, que tienen un cascabel increíblemente, yo no, de veras no pierdo la capacidad de asombrarme de una víbora que trae un cascabel en la cola. Nosotros lo vemos desde niños como algo tan cotidiano, pero ya me imagino los españoles que visitaron por primera vez México y que regresaban a Europa y les decían a la gente, hay una víbora allá donde andábamos que trae un cascabel en la cola. Pues han de haber reído de esa gente, ¿verdad? No puede ser, les han de haber dicho, pues sí, aquí está la víbora de cascabel que trae un cascabel. Hay una razón por la cual tienen un cascabel las víboras, ¿verdad? Y esa razón es que el apogeo de las víboras de cascabel fue en las grandes praderas de Norteamérica, ¿verdad? Donde el bisonte o búfalo americano habitaba. Entonces, ¿cómo le avisas a una res gigante que estás ahí, que no te pise, ¿verdad? Pues con un cascabel, hasta para allá, ¿no? Porque aquí estoy, te muerdo y te mato, ¿verdad? Entonces, pues los búfalos instintivamente le sacaban la vuelta a las víboras, ¿Es ¿no? un cartílago? ¿Es un hueso o qué? Es queratina, como las uñas de la gente, ¿verdad? Modificada para este fin. También tenemos, bueno, hay varias especies de víboras de cascabel, ahorita lo vamos a ver con más detalle. También tenemos otras dos especies. La segunda más común es la coralillo, ¿verdad? Que es la que tenemos en esta fotografía. Como pueden ver ustedes, las coralillos por general tienen la cara negra,
¿verdad? Y tienen este patrón de color muy definido, ¿sí? Rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿verdad? Las ciclas rana, acuérdense, rana, cuando estén en el campo y vean una víbora de mucho color, nada más que coincida rojo, amarillo, negro, amarillo. R-A-N-A. ¿Sí? Si es rana, aguas, no se acerquen. Las víboras coralillo, a diferencia de las de cascabel, son muy tranquilas, ¿eh? Hasta dóciles, les podría decir. No tienden a, no se ponen en guardia para morder y ¿cómo se dice? Para asustar al enemigo, al que la está molestando o acercándose demasiado. No, estas tratan de escaparse, de huir siempre, su tendencia es alejarse, ¿verdad? La víbora cascabel sí enfrenta a alguien en un momento dado, ¿verdad? Ellas confían en su veneno, ¿verdad? Entonces, ellas en un momento dado te retan, ¿verdad? No te siguen, es mentira, no te siguen, pero sí sé que, o sea, si no te haces un lado, tiran la mordida sin problema, ¿no? Y el cantil, que es la víbora que tenemos arriba, a mano izquierda, ¿verdad? Es otra especie de víbora de la familia de las nauyacas que hay en el sur de México, ¿verdad? Que es muy venenosa, muy venenosa. Hay que tenerle mucha precaución al cantil. Hablando de víboras de cascabel, pues esta es la más común, la más grande que tenemos en el estado, hasta 2 metros, como dice aquí, y es una víbora bastante abundante, ¿verdad? En el estado de Nuevo León. Esta está en tierra baja, a diferencia de la cascabel de las rocas o de montaña, la Crotalus lepidos, que habita en zonas semiáridas, pero normalmente en donde hay piedras, en montañas, ¿verdad? En cerros, ahí es donde podemos encontrar esta especie, ¿no? La coralillo puede estar en zonas muy húmedas, ¿sí? Puede estar también en el bosque de pino encino, ¿verdad? Aquí esta foto la tomé aquí en la calle, afuera de mi casa, una coralillo muy grande, ¿verdad? Hermosas, son bellísimas estos animales, ¿verdad? Pero esa belleza es para advertirnos que, pues que hay que respetarlas porque son bastante, pues, estas víboras, cualquiera de estas puede ser mortal cuando nos dan una mordida, ¿no? Y finalmente la tercera especie, el cantil, que tiene forma de una víbora cascabel, pero con otro patrón de color. No tienen cascabel, obviamente, tienen una cola delgada y brillante para atraer a sus presas, pero es muy rara, fíjense, muy rara. Solo hay 10 registros en el estado de Nuevo León. También hay en Tamaulipas, es endémica del noreste de México. También Tamaulipas, pero en Nuevo León 10 veces se ha visto nada más hasta la fecha, ¿verdad? Oficialmente. Entonces es una serpiente muy interesante también para observar en el campo y para identificarla. Chequen ustedes una vez más que tienen cuello, ¿sí? Tienen sumido, o sea, muy distinguido el cuello, ¿verdad? La cabeza ancha y luego el cuello, ¿no? El patrón de color y tienen, lo mejor obviamente es ante la duda no manipular serpientes, ¿verdad? Pero sí tiene patrones muy característicos como el antifaz negro, ¿verdad? Como si fuera un ladrón de esos de los cuentos que veíamos de niños, ¿verdad? Con su antifaz como mapache, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando nos muerda? Dios no lo quiera, literal, Dios no lo quiera, pero estamos expuestos siempre, ¿verdad? La gente que sale al campo, ¿verdad? Es una de las cosas las que nos exponemos. ¿Qué vamos a hacer en caso de una mordida? ¿Sí? Primero que nada, mantener la calma. No vamos a ganar nada si estamos llorando, gritando y quejándonos, ¿verdad? Tomarle foto a la serpiente, no traten de pescarla, tomen una buena foto para que luego se pueda identificar que nos mordió, ¿sí? No intenten agarrarla, meterla en un bote o algo porque puede volver a morder y entonces es más peligroso todavía. La mayoría de los accidentes ocurren en la manipulación, lógicamente, ¿verdad? Cuando uno sin querer se resbala, va uno trepando y pone la mano sobre una víbora, ¿verdad? O está uno levantando piedras y sale la víbora buscando alguna planta o algo, ahí es donde puede estar la víbora. Los médicos solo necesitan saber si fue una víbora o un coralillo, o sea, una cascabel y cantil o un coralillo, ¿sí? Para poder dar el antídoto adecuado. Es lo que ellos necesitan, es todo lo que la información que tenemos que darles. Alertar,
Hoy en día hay de teléfono celular, casi en todo México se agarra una línea. Hay zonas que no, obviamente en las sierras y eso se batalla, pero en cuanto se pueda, alertar al 911. Voy bajando con una persona mordida por una coralillo, por una víbora de cascabel, por una yaca, por una cantil, ¿verdad? Para que se vayan preparando. El antídoto no está en el Oxxo, ¿eh? Se batalla mucho, pero mucho Nuevo León con el antídoto, ¿sí? No es fácil. Entonces, para que se vayan preparando y lo traigan, a veces hay que traerlo de otro lado, ¿eh? Entonces, avisar 911, no esperar a que llegue el 911, ¿eh? No esperar, porque nos vamos a hacer viejos a lo mejor y no va a llegar el 911. Entonces, a empezar a moverse, pero avisar. El antídoto en Nuevo León lo vamos a tener en el hospital universitario. Olvídense que no lo tiene el Zambrano Helio, ni el San José, ni el Muguerza. El hospital universitario es quien tiene el antídoto. Y no siempre, desafortunadamente, no siempre. Hace como 3 o 4 años. Fíjense, yo trato de tener antídoto ahí, porque también los perros son mordidos muchas veces por víboras de cascabel, ¿verdad? Y créanme que ha habido ocasiones en que me llaman a mí a pedirme porque no hay en el universitario. Créanmelo, o sea, no es fácil conseguir el antídoto. Entonces tengan mucha precaución cuando anden en el campo. Ok, iniciar el retorno de manera tranquila, no esperar a los cuerpos de auxilio, ya lo mencionamos, pero tampoco hacer correr al accidentado, pues obviamente si lo hacemos correr aumenta la circulación y más rápidamente se absorbe el veneno, ¿verdad? Ok, la muerte por mordedura de serpiente no es frecuente, puede ocurrir cuando no se cuenta con el antídoto adecuado. No usar cortisona, ¿verdad? Los niños y los adultos mayores tienen más riesgos que nosotros los adultos, ¿verdad? Ellos tienen más riesgos de sufrir por una mordida de víbora cascabel. No aplicar, a contrario a lo que se dice y se supone y todo lo que hemos escuchado, no aplicar torniquetes, hielo, remedios raros de dudosa procedencia, alcohol, hierro ardiente, hierbas, electricidad, succión, tampoco consumir alcohol, drogas, calmante. Órale, el whisky, el tequila, échale. No ayuda, al contrario, complicamos el cuadro, ¿verdad? Lo importante es llegar al hospital para atención, ¿sí? Eso es lo más importante en caso de una mordedura. Bien, este perro lo mordieron en Sabinas Hidalgo, aquí a 1 hora de distancia en Monterrey. Le mordieron la cara, le mordió una víbora de cascabel. Y me llamó un amigo veterinario que sabe que yo tenía el antídoto y me dijo, oye, ¿tienes ahorita? Y le dije, sí, vente por él, ¿no? Y desafortunadamente, de hecho se trajo, era una perrita pastor alemán, se la trajo, pero desafortunadamente no llegó viva. La perrita murió en el camino, ¿verdad? O sea, a 1 hora y media por la entrada a Monterrey de distancia, no sobrevivió la perrita. O sea, sí es algo de lo cual tenemos que estar bastante alertas, ¿verdad? Otras serpientes que tenemos en Nuevo León, comúnmente, ¿verdad? Está la Elaphebutata emori, que es una serpiente ratonera. Tiene un patrón relativamente parecido a las víboras de cascabel, pero no tiene cascabel. Estas son totalmente inofensivas, las puede uno agarrar en el medio ambiente, así a medio cuerpo, y no van a tratar de morder, son demasiado dóciles. Ellas se confían en que parecen víboras de cascabel y por lo tanto no me van a hacer daño porque van a imaginarse que soy cascabel y listo. Entonces, ellas son muy confiadas fíjense, en Estados Unidos es una mascota muy común, ya hay hasta mutaciones de color porque ya las reproducen, las crían en cautiverio y las venden, ¿verdad? Como mascota en las tiendas de animales. Entonces, esta no hay que temerle. Y otra víbora relativamente común, que cada vez la veo yo con más frecuencia, es la víbora ojos de gato, que tiene este patrón amarillo, naranja y negro. Esta víbora también es muy frecuente en el estado y es inofensiva para la gente. Tiene un veneno muy leve, pero muy leve, apenas para matar a un pequeño sapito, ¿verdad? Una rana pequeña es suficiente, pero si nos muerde a nosotros no nos ocasiona ningún daño, ¿verdad?
Ok, además de reptiles, tenemos algunos anfibios en el estado, varias especies de ranas, ¿verdad? Pero tal vez lo más destacable son unas salamandras, 2 especies de salamandras que tenemos en Nuevo León, en el Cerro del Potosí, ¿verdad? Que es más húmeda. Ustedes saben, las salamandras no tienen escamas como los reptiles, sino tienen la piel permeable, como los sapos, las ranas, ¿verdad? Entonces necesitan vivir en zonas bastante húmedas. En otras partes de México, en Chiapas, son muy abundantes las salamandras. Aquí no, en Nuevo León es una rareza que existan estos animales. En cuanto a peces, tengo que mencionar también que aparte de los que ya conocen ustedes, los robalos, ¿verdad? Que un filetito robalo es tan especial, ¿verdad? Y el catán y la mojarra y ahora desafortunadamente con las especies introducidas como la tilapia, ¿verdad? Y otras, eh, 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 pero tenemos cosas raras, bueno, en este caso teníamos cosas raras, ¿verdad? Estas 2 especies que estamos viendo aquí, el Platy monterrey y el Neupsilonaporus, estas 2 especies están extintas, ¿sí? Este vivía únicamente en todo el mundo, solamente vivía en el río Santa Catarina a su paso por Monterrey, ¿sí? Todos los cambios que ha habido, la canalización del río, la, el tirar desechos al río, que hoy ya no se ve tanto, pero en los años 60 y 70 era el drenaje de la ciudad de Santa Catarina, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Todo eso provocó su extinción. Afortunadamente, la gente de la Sociedad Zoológica de Nueva York a finales de los 60 se llevó individuos vivos que los mantuvieron allá con éxito, los mantienen allá con éxito y la especie sobrevive en cautiverio. Para un día se den las condiciones para devolverlo a la naturaleza, pero todavía no. Y el otro pescadito, el Meupsilonaporus, vivía en una poza que estaba al pie del cerro del Potosí en Galeana, ¿verdad? Pero la extracción de agua para regar los sembradíos de papa provocó en 1991 que descendiera el nivel de esa poza al máximo y el pescadito se extinguió, ¿verdad? Una pena que se haya extinguido. El doctor Arcadio Valdés, de aquí de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad, lo rescató todavía con vida a los últimos individuos, se los llevó al laboratorio y los mantuvieron con vida desde el 91, fíjense, casi 30 años, hasta el año pasado, que desafortunadamente, hace 2 años, ¿verdad? No me acuerdo si fue 19 o 20, ¿verdad? Que el doctor Arcadio tuvo un problema de una enfermedad ahí en el laboratorio, en biología, y desafortunadamente los últimos individuos vivos de esta especie 100% neolonesa murieron, ¿verdad? La especie se extinguió ahí en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿verdad? Son cosas de las que no se hablan y tienen tanta relevancia, ¿verdad? Y tanto impacto. Para la población debería de conocer estas cosas para, pues, no sé, para llegarle, ¿no? Para que la gente le duela también como los que nos enteramos de estas cosas, ¿verdad? Que se extingue una especie que ya ni con todo el oro ni con toda la tecnología la podemos resucitar, ¿verdad? Hasta que el creador haga de nuevo otra tierra vamos a tener este pescado vivo de nuevo, ¿no? Entonces es una pena que pasen estas cosas, pero pues son cosas que pasan todavía. ¿Dónde ver animales en el estado? Aquí cerquita, pues ustedes, ¿qué les cuento a ustedes? Salen mucho al campo, pero para la gente que no está tan relacionada, pues en el Parque El Estanzuela es un lugar excelente. Obviamente también el Parque Chipinque, que es parte del Parque Nacional Cumbres, ¿verdad? De la Sierra Madre Oriental, es un lugar excelente para ver aves. El Parque Ecológico La Huasteca, hay otro tipo de aves distintas a las que hay en Chipinque, obviamente es otro ecosistema, a las que hay distintas a las que están en la Estanzuela. El Parque Estatal El Cuchillo, en la presa del Cuchillo, vemos aves acuáticas. El año pasado estuve yo en plena época reproductiva en una de las islas que están en el Cuchillo, me asombró ver espátulas rosadas, unas aves que parecen flamencos grandes, ¿verdad? Anidando en una de las islas de la presa del Cuchillo. Un espectáculo, por ahí está mi foto, no incluí una foto, pero es un lugar muy interesante para ver acuáticas. Y en esta época del año, en otoño, que están en migración, muchas aves que nacen en Canadá y en Estados Unidos pasan sobre Nuevo León para continuar su carrera, su
ruta migratoria hacia Centroamérica y a veces hasta Sudamérica, ¿verdad? Es buen momento para ver especies bastante interesantes, bastante raras en la presa del cuchillo, ¿verdad? Entonces, híjole, ya nos pasamos de tiempo, pero yo aquí termino. Muchas gracias por su atención, pero si hay alguna pregunta, con gusto platicamos. Órale, muy interesante la selección, estuvo muy rica, ¿no? Hasta eso de que hay un chorro, la selección también tuvo mucha representación de varias especies. Todo. Tuvimos que quitar muchas veces lo más común, ¿verdad? Que ya todos conocemos, ¿verdad? Que quise Claro. enfocarme un poco más, ¿verdad? A las especies que la gente a veces no conoce a fondo, ¿verdad? Y que vale la pena pues saber de ellas. Sí, oye, nada más para confirmar, ninguna especie te va a atacar si no está amenazada o tiene hambre, ¿verdad? Prácticamente ninguna especie, ¿verdad? En el estado. El jaguar es un animal que en otras partes de México, de América Central y del Sur, ataca gente, ¿verdad? Es un animal bastante grande, entonces ellos se atreven a atacar gente. El puma es excepcional en Estados Unidos. Hay reportes, no sé, en los últimos 100 años creo que 10 ataques u 11 ataques, ¿verdad? No más. Es rarísimo que ataque. Un oso, pues ustedes saben, es rarísimo también que se aventure a atacar a una persona, ¿verdad? Ha habido casos en Estados Unidos, pues son contadísimos, ¿verdad? Entonces no es habitual. Y en cuanto a las víboras que pudieran ser también que son de hecho muy peligrosas, las venenosas, pues también es raro que pase. Hay que andar con precaución en el campo, definitivamente. Súper. Oye, esta imagen del héroe del western en que le chupa el veneno al otro para salvarle la vida, eso tampoco está recomendado ahí succionar el veneno. Exacto, es muy poquito lo que podemos succionar, Juan, muy poquito, o sea, ni vale la pena tratar. El veneno inmediatamente está en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y no lo sacas, ¿verdad? La parte de la circulación de la sangre es continua, no se queda ahí el veneno, está ya inyectado. Y no, Oye, en es el lo caso, mismo, imagínate que uno se inyecte un medicamento, ¿verdad? Con una jeringa, una aguja hipodérmica, ¿verdad? Y luego digas, ay, no, mejor no, no era ese el medicamento. Pues, ¿cómo te lo sacas? ¿A poco si te lo chupas, te lo sacas? Pues, es imposible, ¿no? Entonces, es lo mismo con el veneno de las víboras. oye, en el caso de la perrita que pasaste, la pastora alemán, que falleció fue porque está chiquita y el veneno recorrió rápido. O sea, si hubiera sido un adulto, aguanta más, o sea, una persona, pues. Exactamente. Y en este caso una víbora muy grande, fíjate, muy grande. Todo el veneno, todo de cualquier víbora, aunque sea chiquitita, recién nacida, tiene la misma concentración, pero la cantidad tiene que ver mucho dependiendo del tamaño de la que estamos viendo, de la serpiente que estamos viendo. Súper. Pues vamos a ver si Juan, ¿tienes algo que comentar? Sí, bueno, primeramente, darte en gracias, doctor Miguel, porque fue una excelente información para las personas que somos amantes de lo que es el campo. Hay quienes van al campo por lograr alguna especie en récord, ¿verdad? De algún tipo de competencia personal, pero hay quienes vamos para admirar lo que es la naturaleza y más ahora con lo que fue la pandemia, pues creo que fue el único camino que nos quedó libre, ¿verdad? Y con este tipo de información nos hace más responsables por nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, más que una pregunta, creo que lo voy a volver a ver, ¿verdad? Porque yo soy uno de ellos. La otra cuestión, te voy a hacer llegar imágenes. Yo uso siempre mi cámara de especies en Santiago, ¿verdad? Porque yo hago un camino, lo recorro por muchísimas horas, desde lo más alto a lo más bajo. Tengo fotografías de osos, zorros, zorras, arañas, plantas, ¿verdad? Cuatís, y de unas especies que no conozco, de serpientes tengo muchas imágenes que pues obviamente que con esa información, bueno, pues yo voy a tener cuidado más del que esté tenido y con gusto te las voy a
Muchas participar. gracias. He visto ese tipo de guacamayas en la parte alta en Santiago, ¿verdad? Que obviamente andan en parvada y es hermosísimo verlas, ¿verdad? Creo yo que es una información muy valiosa para las personas que la vamos a volver a escuchar, que la van van a verla, y aparte nos hace corresponsables de nuestro propio entorno. Más que una pregunta, dejas tarea, ¿verdad? Para poder asimilar y pues ser más responsable de lo que soy. Creo que moviste algo. Gracias, doctor. Muchas gracias por tus palabras. Estaré encantado de ver tus fotos y cuando pueda apoyar en la identificación de alguna especie, encantado, ¿eh? También tenemos ahí a Estela. Cuéntanos, Estela, estabas ahí escribiendo que la Pikachu, sí, el armadillo y que... ¿El armadillo también es de aquí, de Nuevo León? Sí, tiene un amplio rango de distribución, pero es parte de la fauna de Nuevo León. Verlo, nada más después he preguntado. ¿Sierra Picacho sí conoce? Sí, sí, claro. Excelente. Y una pregunta, hablaba usted de la Huasteca, ¿ya se hizo el plan de manejo? De la Huasteca creo que veremos todavía, ¿eh? Es parte también del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y de alguna manera está legislado por el plan de manejo del Parque Cumbres, pero yo considero que la Huasteca, por ser un ecosistema tan diferente, sí merece una atención especial y merece también una protección distinta y especial. Sí, nomás por una cuestión, doctor. El domingo anterior, el domingo antepasado, fuimos a un pico que le llaman Pico Orégano. Está allá en Santiago, es muy poco conocido. De hecho, yo creo que somos los primeros senderistas que fuimos porque está muy complicado llegar, ¿verdad? Hay que escalar y etcétera. Es algo complejo, ¿verdad? Pero las personas locales, desde los abuelos, sí lo han hecho en cuestión de cacería. Esa es la cuestión. Pero, y esa es casi la parte final de lo que que la cordillera, la del Cerro de la Silla, casi la parte final, Okay. ya de entre los límites Santiago Allende, en una parte que se llama Margaritas, arriba, que obviamente le llaman orégano porque hay mucho orégano, y de ahí se ve Cadereyta, Santiago, etcétera, ¿no? Qué bien. Pero me llamó la atención porque hay mucha serpiente de cascabel. Hay demasiada. De hecho, los locales nos recomendaban y nos decían, por aquí no, toda esa área está llena de cascabel. Y sí, efectivamente, vimos una casi de 1,5 metros. Sí, muy grande, Interesante, ¿eh? Muy muy interesante. grande, y que realmente vamos a volver nosotros dentro de 15 días para, para hacer un camino sin maltratar las especies y otras cuestiones, porque es un chorreadero que hay que subir. A veces hay 3, 4 metros que hay que escalar, ¿verdad? Pero ahora que me comentas que las serpientes en las rocas y acá, pues ya me dio un poco de pánico, ¿verdad? Ya Te iba a pedir si tienes oportunidad de tomar alguna foto de la especie que está ahí. Sería interesante para mí ver qué especie está de cascabel en la zona. Sí, sí tengo. Sí, sí tengo imagen. Una pregunta que surge al respecto. ¿Cuándo una especie se vuelve plaga y cuándo la cantidad, tú dices, pues hay mucha, pero está bien que haya mucha? Mira, normalmente las plagas están hechas están realizadas, o sea, son plagas porque son especies introducidas, fíjate, son especies que no son nativas, son especies que no son naturales en esa región, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de plagas que pudiéramos mencionar desde, ¿qué te diré? En cuestión de peces, las tilapias, que son mojarras africanas, ¿verdad? Se han introducido, pero por todo el territorio nacional, ¿verdad? Y están causando muchos estragos con las especies
nativas. Hay un perico de origen argentino que actualmente lo tenemos en toda la ciudad, ¿verdad? Que está compitiendo con las especies nativas. Esas son plagas, ¿verdad? Son animales que no deben de estar ahí. Una especie nativa es muy poco probable que provoque una plaga, a menos de que el hombre haga un desequilibrio por alguna razón, ¿verdad? Entonces se puede volver en un momento dado una especie más común de lo habitual por el desequilibrio que provocamos, ¿verdad? Pero normalmente las plagas, el término plaga está reservado para animales introducidos. Las cucarachas, por ejemplo, pues ustedes saben, son de origen africano, ¿verdad? Las trajeron las carabelas y los barcos de los españoles, los ratones y las ratas que tenemos en los mercados y a veces en las casas, pues también llegaron con los barcos españoles, aquí no existían. Esas son las plagas, son animales introducidos. ¿Sí? Muy bien. Ahí está también en línea Emma, que pone una pregunta que dice, ¿si funcionan los repelentes de serpientes o no? La realidad es que yo te puedo decir que no, ¿verdad? Sí, para acabar tonto, ¿verdad? Yo nunca los he usado ni le presto tiempo. Lo que sí funciona muy bien son las vivoreras, ¿verdad? Son los acrílicos que fácilmente se colocan y presionan la pantorrilla nuestra, ¿verdad? A la altura de tibia y peroné, sobre las botas de nosotros. Las venden en Academy, valen, no sé, 8 o 10 dólares, ¿verdad? Y le entra uno al zacate, ¿verdad? Donde hay crecimiento de zacate nativo, ¿verdad? Camina uno sin problema, ¿verdad? Eso sí vale la pena ponérselas. A veces en tiempo de calor es incómodo, ¿verdad? O sea, incómodo porque pues es algo más que tenemos que traer colgado, ¿verdad? Pero sí en ciertas zonas vale mucho la pena ponerse viveras. O sea, esas son acrílico duro, o sea, diferente a la bota con la que te metes a las ríos. Exactamente. Exacto. También hay de piel bastante gruesa, ¿eh? También hay como si fuera, ¿qué te diré? Pues como si fuera pues un cuero muy rígido, ¿no? Incluso con relleno, ¿verdad? Pero las más baratas y más prácticas para mí son las de acrílico. Muy bien. No, pues ya con también estas referencias de conocer qué fauna hay, pues ya sabes qué ponerte, ¿no? Cuando vayas a cada lugar. Claro. Está bien, pues algo con lo que quieras cerrar, Miguel. Pues nada más agradecerle su atención, ¿verdad? Y reiterarme sus órdenes cuando quieran identificar alguna especie o lo que sea, encantado. ¿Sí? Excelente, pues esta grabación aquí la vamos a cerrar para subirla también ahí a los grupos, que se empiece a compartir y que se empiece a irse por ahí el link. Ahorita que se acabe de subirte la paso. Muchas gracias, Miguel. Gracias también Encantado. Ha sido un placer.